¿Cómo Alemania logró unificar todos los territorios que actualmente posee? Si hace muchos años estos mismos tenían sus propias leyes, libertades y una cultura muy diferente a la alemana, también ellos tenían a un rival que se oponía a esta unificación. Conozcamos su historia. Pero antes de empezar, no se te olvide de darle un like y suscribirte a mi canal para seguir siendo parte de esta gran familia. Tenemos que remontarnos a finales de 1815 e inicio de 1816, en el contexto de las guerras napoleónicas. El mapa Europa sufrió un gran cambio. Uno de ellos fue la disolución de la Confederación del Rin, estado títere de la Francia napoleónica. Ya terminada esta guerra y con el inicio del Congreso de Viena, se ideó que todos los estados germánicos se unieran en uno solo, pero la mayoría de ellos no querían unirse con Prusia. Así que ellos deciden crear la Confederación Germánica. Comprendía desde Hermosa hasta Ermermen, siendo formada por más de 40 estados. Pero esta no cumpliría el rol de confederación, ya que los austriacos y prusianos tenían mucho peso en esta entidad. En la llamada Europa de Restauración se vivió un fuerte liberalismo y nacionalismo en los distintos estados de la Confederación Germánica, en el que cada uno de ellos veía que sus pueblos y comunidades eran dignos de tener una historia colectiva que se veía opacada por los gobernantes que estaban en el poder. Así se crearían varios movimientos. Uno de ellos, el Burschenschaft, que jugaría un papel importante en unos años. Al ser una entidad de varias partes, tenía que complacer a cada una de ellas, como por ejemplo a los jóvenes estudiantes alemanes que pedían distintas reformas. Una de ellas era el Zollverein o Unión Aduanera, que sería aprobada por los prusianos en ese mismo año. En 1832 se realizaría el Festival de Ámbar, en el que varios nacionalistas reivindicaban sus ideas de unificación. Así se crearía la bandera tricolor alemana, siendo sus colores principales el negro, rojo y amarillo, y teniendo en el lado izquierdo de arriba el antiguo escudo del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta bandera se basaría en las banderas de Francia e Italia, pero sus organizadores serían encarcelados por sus pensamientos opuestos a la monarquía germana. Esto haría que 16 años después, en 1848, se viviera la Revolución Alemana, originada en el estado de Baden, que sus objetivos eran lograr la soberanía de todos los estados alemanes y que estos mismos por fin se unieran en uno solo. Con la Asamblea de Frankfurt
dirigida por el famoso Heinrich von Gallen, los sublevados tenían casi todos sus objetivos en sus manos, porque con esto se pretendría crear un nuevo parlamento en el que cada uno de los estados germanos cumpliría un rol especial, sin discriminación alguna entre cada uno de ellos. Pero faltaba el aval de cada uno de los príncipes de los reinos que conformaban a la Confederación Germánica. Así se nombraría a Juan de Habsburgo como regente, siendo elegido por la mayoría de los diputados del Parlamento, lográndose que algunos estados alemanes se reformaran, tomando un modelo similar al de los Estados Unidos. Así se crearía dos grandes grupos, uno que quería la Gran Alemania, o también conocida como Großdeutschland, al mando de los Habsburgos, es decir, de Austria. También habían partidarios de la pequeña Alemania, o Kleindeutschland, al mando de la casa de Hohenzollern, es decir, de Prusia. Con esta división se temía que todos los planes se fueran abajo, pero los asambleístas aprobarían la resolución que avalaba la creación de la pequeña Alemania, enfureciendo así a los austriacos. En 1849 se promulgaba una nueva constitución que traía consigo los derechos fundamentales para cada ciudadano alemán. También se creaba el Reichstag, o el Parlamento alemán, siendo la jefatura del gobierno elegida por ellos mismos. Como consecuencia, Federico IV debía ser elegido emperador alemán, pero este se negaba a aceptar tal encargo, desencadenando que la revolución del 48 fuera un total fracaso. Así que Federico quiso hacer lo mismo, planteando la creación de un estado que abarcara los reinos del norte, pero la mayoría, con temor en quedar en manos prusianas, rechazarían tal propuesta, viéndose obligada Prusia a abandonar tal esquema, siendo una gran humillación a esta potencia. Sus ambiciones territoriales se verían con los intentos de quedarse con Schleswig y Holstein, que se habían separado del reino de Dinamarca unos años antes, así provocando la primera guerra de Schleswig entre el reino de Dinamarca y Prusia, pero esta última, por temor a la participación extranjera, decide abandonar esta zona, pero la volvería a invadir durante la Guerra de los Ducados. Con la revolución industrial que se extendía por toda Europa, hizo que la influencia del comercio internacional también creciera en parte a las manufacturas, en el que se pudieron extraer el carbón y el hierro gracias a que Prusia poseía la región del Ruhr. Así, se beneficiaría también su economía con sus exportaciones. En vez de desaparecer, estas demandas aumentaron con las nuevas generaciones,
Uno de ellos era Otto von Bismarck, que lograría convencer a la clase media para luchar en contra de los burgueses que estaban en el poder. Sus planes eran así: lograr que Prusia influenciara a cada uno de los estados alemanes para así se unieran a su nueva potencia. Pero esto haría que Austria no estuviera incluida. Pero solo esta vez Prusia y Austria unirían fuerzas en contra del reino de Dinamarca en la guerra de los ducados, en el que estos ganarían, y Prusia se crearía con Holstein y Austria con Schleswig. Pero Bismarck aprovecharía la lejanía de Austria para quedarse con este territorio. Así aumentaría el prestigio de todos los prusianos en la Confederación. Los austriacos no se quedarían con las manos vacías e intentarían recuperar aliados en Europa, pero la Francia de Napoleón III se mantuvo neutral por la persuasión de Otto von Bismarck. Italia apoyaría a Prusia en caso de guerra, para así poder obtener el veto de los austriacos. Así que ambas partes disolverían la Confederación Germánica en 1866 y ese mismo día también comenzaría la Guerra Austro-Prusiana, dirigida por el bloque Berlín-Viena. Al principio Prusia logró una gran ventaja en contra de sus enemigos austriacos, bávaros y sajones, una de ellas por estar mejor preparada y tener un gran ejército. También poseía los fusiles de aguja Diesel, que disparaban más rápido que los fusiles austriacos. En su parte, Austria tenía que proteger sus territorios de posibles revueltas húngaras, y también su ejército había perdido el prestigio desde las guerras napoleónicas. Otro factor fue que Prusia tenía varias rutas ferroviarias en Europa Central, lo que hizo que las tropas llegasen más rápido al combate. La mayor parte de la guerra se vio en las regiones austriacas de Bohemia y Sajonia. Prusia, como sabemos, tuvo un gran avance en esta guerra, pero serían detenidos en la batalla de Trumnov. Pero en esta los austriacos sufrieron más bajas que su contraparte. Al tener Prusia de enemigos a los aliados de Austria, esta decidiría invadir el reino de Hannover, repitiéndose lo mismo que con Austria, en el que Prusia tendría una gran avanzada, pero esta sería detenida en la famosa batalla de Langensalza. Ocurría el 27 de junio de 1866. Esto le serviría a Prusia para llevar más tropas al combate, haciendo retroceder a los hannoverianos hasta las montañas de Harz, haciendo que el reino de Hannover se rinda 2 días después. Con esto Austria perdería a un gran aliado. Los prusianos se dirigirían a Baviera
y tomarían las ciudades de Nuremberg y Frankfurt, haciendo que los bávaros tomaran una fuerte resistencia, pero no lograrían ninguna avanzada en su propio territorio. Austria se veía acorralada por todos lados y su derrota se marcaría con la batalla de Sadova, a pocos kilómetros de Praga, la capital de la actual República Checa, gracias al general prusiano Helmholtz von Moltke. Esto dejaría pérdidas militares para Austria en más de 33.000 hombres, mientras que los prusianos tan solo sufrieron 10.000 bajas. Rusia, si quería, podía seguir avanzando en territorio enemigo por la mala comunicación del ejército austriaco, así tomando Bratislava, la capital de Eslovaquia, el 19 de junio de 1867. Los austriacos, al ver que Hungría se podía rebelar, pedirían un armisticio a los prusianos, mientras que Austria ponía fin a las hostilidades con Prusia. Italia atacaba por sorpresa al norte de su territorio para así quedarse con las regiones del Trentino austriaco, pero por la mala desorganización del ejército italiano serían derrotados en la batalla de Custoza. Pero la verdadera derrota ocurriría durante la guerra naval de Lissa, en el que se terminaba la guerra con Italia y también se arruinaban todos los planes de Giuseppe Garibaldi de unir todos los territorios al norte del Veneto austriaco en su nueva nación. Terminada la guerra entre Austria, Italia y Prusia, se firmaría la Paz de Praga, en el que Prusia obtiene los territorios de el reino de Hannover, Hesse-Kassel y Holstein, también recibiendo las indemnizaciones por parte de Austria. Con esto Prusia crearía la Confederación Alemana del Norte, así convirtiéndose en el eje de la unificación alemana, quedando el poder legislativo en manos del Reichstag alemán y también del Bundesrat. Bismarck y el rey Guillermo I establecerían alianzas con los reinos de Baden, Baviera y Württemberg para así evitar la intervención de otro país. Para Austria esto fue una gran humillación y por las crecientes revueltas en Hungría, el emperador Francisco José firmaría el compromiso austrohúngaro, así creándose el Imperio Austrohúngaro. Pero aún faltaba la unión de los estados del sur, así que Bismarck buscaría la manera de que estos se unieran a su confederación. Este aprovecharía que en España la reina Isabel II era destituida del trono español en 1868. Así pondrían a Leopoldo de Hohenzollern, primo del emperador Guillermo I, como rey de España. Francia veía esto como una falta de respeto y una intromisión
por parte de Prusia en asuntos ajenos, que amenazarían a toda la integridad de Francia y a los franceses. La Confederación Alemana del Norte termina retirando su propuesta, pero por medio de sus diplomáticos, Bismarck lanzaría el telegrama de Ernst, cambiándole algunas cosas escritas por Guillermo I. Su plan funcionaría. Napoleón III se enfureció tanto que el 19 de julio de 1870 termina declarando la guerra a Prusia, comenzando así la guerra franco-prusiana. Con esto los estados del sur se terminan uniendo a la Confederación Alemana del Norte para evitar represalias por parte de Francia. Prusia al inicio movilizó al río Rin y Mosela más de 1.183.000 hombres, dejando algunos de ellos en Alemania para evitar un complot por parte de Austria-Hungría. Los franceses estaban muy confiados de su victoria, así que movilizan 5 veces menos que los prusianos, llegando a tan solo 288.000 hombres. Los franceses tenían planeado movilizar varias de sus tropas hasta Renania, pero abandonarían este plan por sus altos costos que conllevaría. Pero ellos decidirían dejar al general Charles August Forsyth al mando del Rin. En secreto, Austria-Hungría enviaría a Alberto de Habsburgo-Teschen para así poder vengarse de los prusianos en la guerra que había ocurrido 4 años antes. Así que Napoleón III intentaría debilitar a los estados alemanes del sur. Con esto organiza 3 ejércitos, uno en el Rin al mando de él, otro a cargo del general Francois Certain en Estrasburgo y el último a cargo de Prates de Mahon en Charlon. Los franceses seguían muy confiados de su victoria y esperaban que las hostilidades en Alemania comenzaran, pero en los primeros días de agosto de 1870 se veía todo lo contrario, recibiendo un gran revés en cada batalla, quedando Francia en tener uno de los mejores ejércitos de la época a tener un ejército totalmente desorganizado. Con la batalla de Gravelotte se veía el total colapso del segundo imperio francés, pero este último todavía no se quería rendir. Pero con la batalla de Sedan, ocurrida el 2 de septiembre de 1870, Napoleón III es capturado por el ejército prusiano. Los franceses aprovecharían esta situación para levantar la Tercera República Francesa al mando de los sublevados, nombrando así al general Louis-Jules Torchard como gobernador de la defensa, todavía estando en guerra con los alemanes. Esto sería aprovechado por Otto von Bismarck. Sabiendo que había un vacío político, él ordenaría sitiar París el 20 de septiembre de ese mismo año. Con el sitio de París, el gobierno de defensa francés
acertó firmar un armisticio con Prusia, siendo así el armisticio de Versalles. Los franceses enviarían al ministro de Asuntos Exteriores, Jules Favre, para que firmara la rendición francesa, teniendo él un gran dolor al hacerlo. Con esto se sellaría la victoria germana en la guerra franco-prusiana. Así Alemania logró unificar todo su imperio en uno solo, y también logró quitarle las regiones de Alsacia y Lorena a Francia, convirtiéndolas en territorios imperiales. Esto marcaría el inicio del revanchismo francés y alemán hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Se escogería el 18 de enero de 1871 como fecha para la coronación, coincidiendo esta fecha con la coronación del emperador de Prusia, Federico, en 1701. Con esto llegaría ese día en el que se proclama como emperador alemán Guillermo I en el Palacio de Versalles en la misma Francia. Así se crearía el Imperio Alemán, o también conocido como Segundo Reich, que excluía a Austria-Hungría de todo asunto de esta nueva potencia. Con esto Bismarck lograría su anhelado sueño de tener todos los territorios alemanes en uno solo. Esto dejaría un gran nacionalismo alemán, también haciendo que Otto von Bismarck hasta nuestros días sea admirado por muchas personas por lograr algo que muchas pocas lo han logrado. Si te ha gustado nuestro video, no te olvides de darle un like, suscribirte a mi canal para seguir siendo parte de esta gran familia.